Los blindados. El Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, el más de élite, el top de los top de las fuerzas de México, desplegó al menos 180 elementos en la región Valles de Jalisco durante la noche del domingo, según confirmaron ya fuentes oficiales del Gabinete de Seguridad. Esta unidad, amigos, se conoce en el argot militar como los murciélagos. Tiene otro nombre, pero seguramente ustedes los conocerán como los murciélagos y representa pues la élite de las Fuerzas Armadas en México. Para los que no nos miran desde nuestro país, pues su llegada tiene que ver con la estrategia posterior al abatimiento de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, ocurrido precisamente el día de ayer en Tapalpa. Estos 180 oficiales no son soldados rasos, son oficiales que llegan a Jalisco a reforzar todo lo que tiene que ver con retenes, pero sobre todo con inteligencia aplicada. Ellos no están haciendo el trabajo de campo normal, sino que ellos lo que hacen es el seguimiento de inteligencia, neutralización de objetivos muy específicos vinculados a la estructura remanente que queda del Cártel Jalisco Nueva Generación en este lugar. Ahora, para los que no me sigan desde México o para los que no estén familiarizados con esto, vamos a ver qué es exactamente este Cuerpo de Fuerzas Especiales, por qué opera con el apodo de los murciélagos, que son precisamente una unidad de operaciones de las más antiguas y las más experimentadas que tiene el ejército mexicano. Tiene su origen precisamente a finales de los años 80, cuando el gobierno mexicano envió a los primeros cuadros a entrenar con fuerzas especiales de los Estados Unidos. Ahí es donde estos murciélagos recibieron su entrenamiento. También han recibido entrenamiento, repito, en Estados Unidos, también entrenamiento de élite en Israel y en Francia. Estos soldados entrenados en 3 diferentes países que tienen un solo objetivo, que era crear precisamente este grupo que sería capaz de enfrentar amenazas de altísimo nivel, mucho más allá del narco. No estamos hablando de eso, estamos hablando de otro nivel arriba, todo lo que tiene que ver con terrorismo, secuestro, rescate de rehenes, es decir, la guerra no convencional. Bueno, con los años, ese núcleo inicial que se transformó de alguna forma en el Grupo Aeromóvil de las Fuerzas Especiales y que luego se convirtieron en lo que popularmente se conoce como los GAFES. Posteriormente, en lo que hoy es ya el Cuerpo de Fuerzas Especiales, pero tienen el apodo de los murciélagos, que se mantiene por una razón muy específica, y es que al igual que los animales que les gustan dar, que les dan nombre, bueno, pues estos elementos operan exclusivamente de noche, en silencio, en muchísimo silencio, sin ser vistos, golpean con mucha precisión. Antes de que siquiera el objetivo se pueda dar cuenta de que están ahí, ellos ya barrieron con todo. Por eso les dicen los murciélagos. Tienen un proceso de selección muy riguroso para poder ingresar a esta unidad, porque es una de las más estrictas del continente americano. Los aspirantes tienen, por supuesto, que ser soldados activos con formación básica completa, pero eso es, digamos que la entrada.
porque además tienen que pasar un curso de comandos de 15 semanas en el centro de adiestramiento que se encuentra en un lugar llamado Temamatla, en Estado de México, donde menos del 20% logra graduarse. Imagínense, solo 2 de cada 10 logran ser murciélagos, gafes, ahora conocidos como estas fuerzas especiales, porque tienen pruebas muy estrictas que incluyen simulaciones de tortura, aislamientos prolongados, privación del sueño, hambre controlada, ejercicios de supervivencia en la jungla, en el desierto, en la montaña. Ahí los instructores los dejan semanas a los gafes, semanas enteras, con el mínimo indispensable para ver si ellos pueden sobrevivir. Estos militares retirados que han pasado por ahí, los que ya salieron, ya no están en servicio y pueden hablar de esto, pues describen la filosofía de estas fuerzas de élite como sobrevivencia salvaje. O sobrevives o te mueres. Y literalmente es el estándar con el que ellos operan. Después del curso de comandos básicos, pues viene luego la especialización de los murciélagos, que es precisamente en guerra no convencional, todo lo que tiene que ver con operaciones de comando, propiamente dicho, combate cuerpo a cuerpo, saben manejar explosivos, saben de paracaidismo, son francotiradores, buceo de combate, entrenamiento en ambientes muy extremos de todo tipo. O sea, en términos de equipamiento, que también vale la pena hablar de esto, los murciélagos pues tienen armamento de primer nivel, no llevan el mismo armamento que el resto de las tropas del ejército mexicano. Ellos utilizan fusiles FX-05 de fabricación nacional, pero que están modificados con estándares internacionales. También usan FN SCAR M4, usan Sig Sauer. Para los tiradores selectivos usan el Barrett M82 calibre 50, que es capaz de perforar blindajes ligeros, muros de concreto, y en operaciones nocturnas también emplean subfusiles de la clase MP5, pistolas Glock, Sig Sauer, visores nocturnos de última generación, lanzagranadas M203, ametralladoras FN Minimi. O sea, ellos manejan la élite del armamento del ejército mexicano, tienen apoyo de helicópteros Black Hawk y de los Mi-17 que tiene la Fuerza Aérea de México, vehículos blindados también, Sandcat, drones para reconocimiento, geolocalización en tiempo real. Bueno, la élite de todo el mejor armamento que tiene el ejército mexicano es para estas fuerzas de élite. Y lo más importante es que las armas, precisamente, ellos tienen la capacidad de operar con autonomía. Cada célula de los murciélagos funciona sin supervisión directa por días, porque están entrenados precisamente para sobrevivir en donde no puede haber comunicación por temas de seguridad. Ellos están entrenados para tomar decisiones tácticas en nada, fracciones de segundo. Ellos no tienen que consultar a mandos superiores. Les dan una orden muy específica, barrer con lo que haya en la zona, lo sueltan y ellos barren. Todo a su paso. Ahora, ¿por qué les doy todo este contexto? Porque ya están en Jalisco. Y el timing en esto es muy importante. Como ustedes saben, desde el sábado por la madrugada para dar domingo, las fuerzas federales comenzaron este operativo en donde abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes en un operativo realizado precisamente en Tapalpa, municipio ubicado en la región del sureste de Jalisco. La información oficial ya confirmó a estas alturas que el líder de este grupo criminal murió durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay detalles específicos del operativo que, por supuesto, permanecen clasificados, la gran mayoría de ellos, pero inmediatamente después del hecho, como era de esperarse, pues células del cártel desataron una ola de violencia tremenda. Las imágenes, de hecho, que ustedes están viendo en estos momentos son parte de esa ola de violencia que se generó. Incluyó 85 bloqueos en 11 estados del país, 27 agresiones directas contra autoridades mexicanas y un saldo de 58 muertos solamente en Jalisco, de lo que se ha confirmado a estas horas del día. 25 elementos de la Guardia Nacional, lamentablemente héroes de la patria, un custodio, un fiscal,
una víctima colateral, 30 delincuentes abatidos en diversos enfrentamientos, y la respuesta violenta era muy esperada. Pero lo que vino después no lo era tanto, porque el domingo por la noche, mientras México aún estaba procesando los bloqueos, tal vez la gran mayoría pues ya estábamos dormidos desde donde quiera que seguimos esta información, y la quema de vehículos explotaba en muchos puntos. El general Ricardo Trevilla Trejo, de hecho, salió esta mañana a confirmar el envío de 2.500 elementos adicionales a Jalisco, y con este refuerzo, pues el Estado mexicano, un estado de fuerza total en la entidad, que se ha implementado y que ascendería a cerca de 7,000 efectivos federales. Esto incluye, por supuesto, Ejército, Guardia Nacional, Fuerza Aérea, pero dentro de esos 2.500 resulta que iban 180 murciélagos. A lo mejor alguien dice 180 murciélagos no parecen tanto en comparación con estos 7,000. Bueno, la cuestión es qué es lo que van a hacer estos 180 murciélagos. Ellos no van a andar en los retenes de las calles parando gente y revisando su identificación. No, cuidado, Son muy temidos por la delincuencia organizada. Una decena de gafes, ahora también conocidos como murciélagos, pues olvídense, son el terror de cualquier grupo criminal. Ahora imagínense 180, y tienen una misión muy específica. Ellos llegaron a Jalisco anoche, según lo que se sabe por las pocas filtraciones que hay a estas horas del día en los medios de comunicación y en la prensa, llegaron a ubicar y a neutralizar a todos los mandos medios que de alguna forma intentan reorganizarse. La estructura precisamente de este cártel después de la caída del líder, pues lo evidente para ellos es que buscarán quién es el nuevo jefe, quiénes asumen el control de la cadena de mando, y aquí es donde entra ya el primer resultado concreto de ese despliegue de las fuerzas de élite más temidas de México, porque en la madrugada de hoy lunes, elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales, también conocidos como los murciélagos, ya dieron sus primeros resultados. Resulta que ubicaron a Hugo Rubén Oseguera desde ayer, alias el Tuli, que es hermano de El Mencho, es en un domicilio del municipio precisamente en donde se ubicaba precisamente este detenido en la región, también conocido como municipio de El Grullo, en la región Valles de Jalisco. El Tuli era nada más y nada menos que el encargado de coordinar los bloqueos y agresiones del domingo. Se sabía que estaba dando de alguna forma instrucciones precisas, llamando a diferentes jefes del cártel para que hicieran los bloqueos en diversos puntos. Muchos nos preguntábamos cómo es que lograron detectar desde dónde venían esas llamadas, cómo lo geolocalizaron, cómo es que dieron con él. Bueno, pues esta fue obra de los murciélagos, por lo que se sabe hasta ahora, según información de inteligencia que correspondería a este grupo de élite de las fuerzas mexicanas, pues el Tuli había estado ofreciendo 20,000 pesos por cada policía o militar asesinado en las horas posteriores al operativo de Tapalpa. Cuando los murciélagos entran al domicilio, no hubo enfrentamiento prolongado. De hecho, el Tuli fue abatido junto con otros 2 miembros del cártel que lo acompañaban. Se habla, por supuesto, de una entrada express. En el lugar se aseguraron armas largas, cargadores, dosis de droga y una cantidad de dinero en efectivo que las autoridades no han precisado. Pero lo relevante de este segundo abatimiento no es solamente que haya caído otro líder, sino la velocidad con la que esto ocurrió. Muchos nos preguntábamos cómo es que había salido. Yo recuerdo que leí algunas declaraciones, sobre todo de líderes de la oposición mexicana, diciendo que esto había sido obra de Estados Unidos. Vaya, nada más apartado de la realidad. Ahora sabemos que fue parte del despliegue de estos 180 murciélagos entre la muerte precisamente de su líder el día domingo, también la baja a el Tuli, pues el lunes empezaron en menos de 48 horas la barredora por Jalisco. No es una casualidad, tampoco es un golpe de suerte, porque aquí hablamos de 2 golpes muy fuertes que no son productos del azar. Es, por supuesto, el resultado de un trabajo de mucha inteligencia que venían preparando desde antes los servicios de información, que habían estado rastreando comunicaciones, movimientos financieros, redes de contactos de los principales lugartenientes de este grupo criminal,
y de alguna forma pues habían anticipado que en caso de llegar a tener éxito en golpear al máximo líder de esta organización, ya sabían lo que iba a suceder. Que esos mandos medios pues iban a intentar reagruparse y tomar el control de Jalisco, acorazarse en el estado en las próximas horas. Había todo un protocolo que habría dejado precisamente este líder para si algo le llegara a suceder en las próximas horas, y el grupo de inteligencia que logra de alguna manera bloquear o desarticular parte de este plan, pues se lleva a cabo a través de estos famosos murciélagos. Cuando finalmente el golpe se ejecuta, toda la maquinaria de inteligencia ya tenía ubicado para esos momentos a los siguientes objetivos. Lo único que faltaba era dar la orden de ir por ellos, por eso precisamente es que sueltan a los murciélagos, porque es que se les da la orden, ellos tienen facultad de autonomía en la toma de decisiones. Si vemos la geografía, por cierto, del operativo, pues que también importa muchísimo, porque Tapalpa, que es el lugar donde se llevó el primero de estos operativos, pues es un municipio de la región sureste. Pero si ustedes ven la ubicación del Grullo, que es donde cayó el Tuli, pues ese pertenece a la región Valles, de la región del Valles. Las dos zonas son parte de un territorio histórico de sumo control de este cártel, tienen presencia arraigada en comunidades rurales, ranchos, brechas, caminos de terracería. Por ahí ellos operaban por años pues con total libertad, y el hecho de que los murciélagos hayan podido moverse en una región a otra en cuestión de menos de un par de horas, localizar objetivos precisos, ejecutar las operaciones sin bajas propias, no se han reportado daños colaterales entre este grupo de élite, pues eso nos habla de un nivel de coordinación y de una capacidad de inteligencia que realmente no se había visto en operativos anteriores. Y ahora pues el gobierno federal ya ha declarado que el objetivo inmediato es desarticular en las próximas horas cualquier intento de reestructuración de este grupo criminal. ¿Qué implica esto? Pues esto implica que los murciélagos no van a detenerse con las 2 bajas que ya están confirmadas a estas horas del día, porque hay toda una estructura que no es una línea recta con un sucesor automático, a diferencia de otras organizaciones criminales en donde hay hijos que asumen el control. No quedó esta línea de sucesión en esta organización, sino que se compone, por lo que se sabe, por una red de células regionales. Hablamos de operadores financieros, jefes de plaza, encargados de producción, de tráfico, lugartenientes que tienen distintos niveles de autonomía. Y el problema es que cada uno de esos perfiles pues, se ha convertido en un objetivo potencial y son demasiados. Y la estrategia pues, es ir por ellos de manera sistemática, lo más pronto posible, porque de lo contrario, lo que pasaría si se falla es que les van a dar tiempo de que se reorganicen, y al reorganizarse van a poder designar a un nuevo líder formal. Entonces, una carrera contra el tiempo. En términos de números, hablamos de los 180 elementos desplegados. Ahora se suman otros, por supuesto, del contingente de cuerpos de fuerzas especiales que ya habían operado en Jalisco en meses anteriores. En noviembre del año pasado, por ejemplo, se desplegaron 180 murciélagos en Michoacán, si ustedes recuerdan, como parte de este operativo de Michoacán por la Paz y la Justicia. Ellos lo que hicieron ahí, un número muy similar, se enfocaron en municipios de tierra caliente como Tepalcatepec, Apatzingán, Buenavista, donde precisamente este grupo criminal mantenía disputas con otro grupo criminal llamado los Viagras. Y ya para diciembre, pues 90 elementos fueron enviados también a Chihuahua para reforzar la frontera en medio de estas presiones, en donde pues veíamos ya la escalada de la retórica del gobierno estadounidense. Y en Sinaloa también, en junio del año pasado, se desplegaron otros 200 murciélagos en operaciones precisamente de la mayor zona de conflicto después de la captura de Ismael el Mayo Zambada. Bueno, esto también fue obra de los murciélagos, es decir, es una unidad que ha sido constantemente el recurso de choque del gobierno federal en los momentos más críticos de seguridad del país. Por eso, amigos, el despliegue actual en Jalisco pues tiene una particularidad, porque no hablamos de un despliegue preventivo, no hablamos de un despliegue reactivo. En esta ocasión estamos hablando de un despliegue ofensivo. El gobierno no está esperando
a que este grupo cometa más violencia para responder, sino que están yendo a buscarlos a donde sea que estén. Y los murciélagos, pues son esa herramienta diseñada precisamente para eso. Tienen el entrenamiento, tienen el equipo militar, tienen la capacidad de operar, ellos tienen autonomía de decisiones, no necesitan esperar a que les den órdenes, tienen su misión con este objetivo y la ejecutan como tengan que ejecutarla, con carta abierta para eso. Por eso, cuando se habla de que van a haber 7,000 elementos federales en Jalisco que ya están ahí, pues hay que entender que la mayoría de esos objetivos van a ser una presencia muy visible, disuasión, retenes, patrullajes en carreteras y en colonias, pero estos 180 murciélagos, ellos son otra cosa muy aparte. No están dentro del bloque de los 7,000. Estos 180 llevan una misión específica y van a estar en puntos muy concretos. Por supuesto, en sus misiones se pueden apoyar del resto de los elementos desplegados, pero ellos tienen información específica y van por personas muy específicas. No los vamos a ver en las noticias patrullando, a ellos no los vamos a ver en un retén caminero, no vas a saber que andan por tu pueblo, ni siquiera probablemente van a estar vestidos de militares hasta que amanezca y nos enteremos que cayó otro objetivo, como ayer precisamente cuando se confirmaba esta información acerca del Tuli. Así es como operan los murciélagos, así ganaron precisamente ese apodo que pues no es de a gratis, así van a seguir operando en los próximos días. Así que es interesante que nos mantengamos en sintonía porque lo que se viene en las próximas horas seguramente va a dar mucho de qué hablar. Si les ha interesado este tipo de análisis, la cobertura que estamos dando, pues los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Nos apoyan mucho con eso para que pronto seamos 4 millones de suscriptores. Gracias a Tábatas, dice, desde Canadá viendo todo lo que pasa en mi México lindo y querido. Así es, amiga. Dice Chabelo Soto, gracias por cierto por tu superchat. Chabelo Soto dice, entre los criminales habían muchos exmilitares colombianos traídos a México por la DEA para integrar los cárteles. Julio Rosas dice, ahorita van a ver cómo realmente se pone la orden para todo México, asesinando, bueno, dándoles de baja, van a ver cómo se pone la verdadera orden, porque esas desgraciadas ratas se crean desde Estados Unidos, dice nuestro amigo Julio Rosas. Freedom dice, Claudia Sheinbaum, 85% de aprobación, con esto sube al 90% seguro o al 95% seguro. El 5% que no la aprobaba, pues yo creo que pues ya sabemos quiénes son, a los que les toca pagar impuestos porque perdieron sus casos en la Corte, en la Suprema Corte, ¿no? Honor y gloria al ejército mexicano, dice Melissa, por supuesto son verdaderos héroes y yo creo que hay que honrar a todos nuestros héroes de la patria que ayer dieron su vida por un México más seguro. Dice Luis Roberts, no defiendas bueno, no les digo, siempre hay un 5%, ¿no? Muy buena información que se sabe sobre el despliegue de Rusia para apoyar a Irán. Por supuesto, es una cobertura que tenemos pendiente. Hemos estado muy al pendiente con esta situación de lo que está pasando en México, pero por supuesto que vamos a hablar también de eso. Por lo que se refiere a la operación que se llevó a cabo el día de ayer, a manera de antecedentes, les puedo decir que Rubén N., alias El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, él se inició en el narcotráfico en la década de los 90 en Michoacán como integrante de los Valencia o Cártel del Milenio. Desde esa fecha ya empezó a ser considerado como objetivo relevante. Posteriormente, en mayo del 2016, Estados Unidos lo agregó en su lista de fugitivos más buscados y era requerido por una corte del Distrito Oeste de Texas. En agosto del 2018, la Fiscalía General de la República ofreció 30 millones de pesos de recompensa por información que llevara a la captura del Mencho. En diciembre del 2024, el gobierno de Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por información que llevara a la captura de esta persona. Con inteligencia militar central e información complementaria de las instituciones del Gabinete de Seguridad y también
de instituciones de Estados Unidos, la Secretaría de Defensa Nacional realizó el seguimiento a la red de vínculos del Mencho hasta que se dieron las condiciones para planear una operación para su detención. Como ustedes bien saben, el proceso de inteligencia es muy complicado, se requiere de mucho tiempo, requiere recabar mucha información, muchos datos, muchos indicios de diversas fuentes, nacionales, internacionales. Hay convenios que tiene México, inclusive con otros países, con otros organismos, Interpol, Europol, además. Nosotros como Fuerzas Armadas hemos fortalecido mucho esa relación con el Comando Norte de los Estados Unidos y es importantísimo ese intercambio de información. El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad. El mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación. Es doctrinario, es un axioma de las operaciones militares que se realizan, las que realizan las Fuerzas Armadas de todo el mundo, que quien ejecuta la operación es quien la debe de planear. En este caso fue el personal de Fuerzas Especiales y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, quien planeó la operación. Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por 3 componentes, uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil constituida con 6 helicópteros y personal de Fuerzas Especiales que se dirigiría al área de operaciones para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa, tener la iniciativa y obtener la sorpresa. No llegaron a Jalisco, esta fuerza estuvo a órdenes en situación de alerta en algunos lugares de estados aledaños a Jalisco. Y un tercer componente fueron una fuerza que constituyó el apoyo aéreo con aviones tejanos de la Fuerza Aérea Mexicana. Una vez que se corrobora, ya el día 22 de febrero, o sea, en el transcurso de la noche, que cuando se corroboró la presencia del Mencho, la fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar donde él se encontraba para efectuar la detención. Si iba a ser un cerco, el Mencho tiene 2 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, entonces iba a ser un cerco. Teníamos la información, por supuesto, con las plataformas aéreas de que el personal estaba armado, entonces iba a aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos para detenerlos también en flagrancia. Entonces se desplaza este personal, abre en fuego el personal de seguridad del Mencho contra el personal militar. El Mencho sale, dejan un grupo con una gran cantidad de armamento. Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada y el personal militar de Fuerzas Especiales repele la acción. Fallecen allí en total 8 delincuentes. El día de ayer se comunicó que habían sido 4 porque era la información preliminar que teníamos hasta el momento. Como ustedes bien saben, después que terminan las operaciones, bueno, ya se procede
a revisar todo el área y se localizaron 4 cuerpos más. Se aseguraron 7 armas largas, 2 lanzacohetes. Los lanzacohetes, uno era tipo RPG y otro blindicide. El RPG es un lanzacohetes ruso que, por cierto, en 2015 fue el que emplearon para derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea por el área de Autlán de Navarro, precisamente en una operación que se había montado para detener a este delincuente. 8 vehículos se aseguraron también, 2 racers, cartuchos y cargadores. El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa. Este complejo de cabañas estaba en las orillas de Tapalpa. Entonces, aledaña estaba una zona boscosa y es hacia donde se dirige el Mencho y su círculo cercano. Se establece un cerco, los persigue el personal de fuerzas especiales, lo ubican oculto entre la maleza, ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales, llevaban ahí lanzacohetes también. Debido a la presión ejercida por la acción militar, no los usaron, los lanzacohetes, afortunadamente. Sin embargo, sí impactaron a un helicóptero de una fuerza aeromóvil. Este helicóptero se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación militar cercana en Sayula, Jalisco. Ahí es donde aterriza este helicóptero. Afortunadamente no hubo personal militar herido en esta acción. Posteriormente, el personal militar repele la agresión, resulta herido el Mencho con 2 de sus escoltas y se detienen a 2 delincuentes más. Ayer, como se informó el día de ayer en el comunicado de prensa, se aseguran 3 armas largas, 2 cortas, un lanzacohetes, granadas, cargadores y cartuchos. Ahí desafortunadamente resulta herido un militar. En la primera acción que les dije, en las cabañas, también ahí resultaron heridos 2 militares. Una vez que se controló la situación, el personal de sanidad militar acude al lugar donde estaba el Mencho y su círculo de seguridad, sus 2 escoltas heridos. Determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves, se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y sean trasladados a una instalación médica en Jalisco, y se traslada al Mencho, sus 2 escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente pues, fallecen en el trayecto. Debido a eso, se decide en ese momento que ese helicóptero se dirija al Aeropuerto Internacional de Morelia, en Michoacán, en donde está un avión caza de la Fuerza Aérea. Llegan allí, los trasladan al avión caza y ese avión caza se dirige a la Ciudad de México. Eso se decidió porque ya no era conveniente llegar a Guadalajara, sobre todo por el riesgo que podía correrse con que este grupo delictivo hiciera acciones más violentas ahí en la capital de Jalisco. Aparte de esta operación, con inteligencia militar central también se obtuvo información que Hugo H., alias el Tuli, quien era el operador logístico financiero y principal persona de confianza del Mencho, se encontraba en el Grullo, Jalisco. Desde ahí él estaba coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, en fin, negocios, instalaciones del gobierno, etc. Y ofrecía además 20,000 pesos por cada militar que asesinara todo el personal de este grupo delincuencial. Se despliega una unidad aeromóvil de fuerzas especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, lo localizan en el Grullo, intenta escapar a bordo de un vehículo, empieza a agredir al personal militar, repelen la acción y ahí fallece este presunto delincuente. Se le asegura un arma larga, un arma corta,
llevaba $7,200,000 pesos y $965,000 americanos, cartuchos, cargadores y el vehículo. Los detenidos en lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para Delitos de la Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. El día de ayer mismo se trasladó más personal militar. Ya en la tarde estaba volviendo todo a la normalidad. Ya no estaban incrementando los bloqueos, pero de todos modos se decidió fortalecer la presencia del personal militar y se envió a personal de fuerzas especiales en 3 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, y también se han estado concentrando desde ayer en la noche y todavía lo harán el día de hoy, más efectivos militares desde el centro de la República y también de los estados aledaños a Jalisco, para totalizar 2,500 efectivos en refuerzos. Ya de por sí se encontraban destacamentados en Jalisco ser alrededor de 7,000 efectivos, entonces se va a reforzar. La intención es más que nada tener un efecto disuasivo con la presencia de este personal. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también, y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay. Por supuesto que de eso no hay duda. Yo lo decía ayer y por supuesto que lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a guardar unos segundos por lo menos de silencio por esos héroes de nuestra patria, de nuestro lábaro patrio, que ayer defendieron a nuestro país, a los miembros de la Sedena y de todas las fuerzas de seguridad pública que perdieron la vida dándonos un México mejor. La Secretaría de la Defensa Nacional informó esta mañana que la localización de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, se logró gracias a información proporcionada por un hombre de suma confianza de la pareja sentimental de este líder. Es un dato que fue clave para activar todo el dispositivo y ese fue el punto de partida. Si esa persona no hubiese colaborado, cantado, si no hubiese sido intervenida, nada de esto hubiese sido posible. El ejército mexicano coordinó inteligencia con autoridades de Estados Unidos, confirmaron que el líder del cártel Jalisco Nueva Generación estaba en esos momentos en Tapalpa, Jalisco, y a partir de ahí pues es que logran desplegar una fuerza operativa impresionante terrestre con elementos de fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional. Imagínense ustedes más de 6 helicópteros de apoyo móvil. Les voy a poner un ejemplo de una de las extracciones que se hicieron ayer impresionantes, de película, porque la altura de nuestros militares ayer se demostró de clase internacional. Vean ustedes uno de los puntos de extracción después de que se hiciera este operativo relámpago, cómo fue el operativo de extracción en uno de esos puntos de nuestras fuerzas militares.
Hay dos cosas aquí que son realmente increíbles. La capacidad de nuestras Fuerzas Armadas, que no es que las subestimáramos, pero lo que hicieron ayer, de verdad, nos queda claro. La capacidad increíble, impresionante de nuestras Fuerzas Armadas. Y la segunda cosa es que hay que decirlo también, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, que dirigió, por supuesto, se mantuvo al pendiente, es quien autoriza, porque es la comandante suprema de nuestras Fuerzas Armadas, y que hizo lo que ningún hombre en la historia de México había logrado hacer en materia militar. Calderón, que se regodeaba de ser disque el presidente de la guerra contra el narco y terminó siendo el presidente de la guerra con el narco. Y vean ustedes, estos hechos que ocurrieron ayer domingo cuando el personal militar llegó al lugar. Pero regresando al tema central, tenemos más información acerca de cómo se logró dar con el paradero y captura de este líder y su grupo, que los recibieron con disparos de armas de alto calibre, una reacción brutal. Es decir, no es que los agarraran por sorpresa, estos tipos nunca bajaban la guardia. Según el reporte oficial, el líder criminal salió del inmueble y dejó atrás a un grupo con una enorme cantidad de armamento. Ahí se registró un enfrentamiento sumamente violento donde murieron 8 delincuentes. Ya lo dijo el secretario de la Defensa. Originalmente se creía que eran 4, se ha confirmado que son 8. En el lugar, por supuesto, alrededor se abatieron a más en distintos puntos. Entre el armamento asegurado aparecieron, como ya se mencionó, 2 lanzacohetes, uno de ellos de origen ruso, el mismo modelo, por cierto, que utilizaron en el 2015 para derribar un helicóptero militar en Autlán. No se sabe con certeza si fue el mismo equipo, muy seguramente tenían más de uno. También en Jalisco, en Autlán, después del intercambio de disparos, pues el Mencho y sus escoltas, ahora ya tenemos confirmación de que sus escoltas más cercanos huyeron hacia una zona boscosa. Increíble, amigos, el estado de terror, la sorpresa de cómo el ejército lo superó, que los escoltas más cercanos al Mencho se reporta que huyeron hasta esta zona boscosa. De hecho, hay imágenes en donde se puede ver cómo está huyendo parte de su personal, que era muchísimo. Déjenme, por supuesto, regresarme a algunas de estas imágenes, se las voy a poner por aquí, porque es una de las que analizábamos el día de ayer, de cómo se ve a los elementos de la Sedena barriendo los cerros, porque originalmente se habían internado en el bosque, ahí lo tienen ustedes, y bueno, pues ya los estaban esperando por todas estas rutas. Una vez que se internaron ahí, parte de sus escoltas huyen hacia esa zona boscosa, el ejército les cierra el cerco, ahí lo pueden ustedes ver, comienza la persecución, los localizan de nuevo, barren por completo el cerro y con extracciones precisas el ejército se marcha del lugar una vez que barren para relocalizarse en nuevos lugares donde sabían que iban a reaccionar. Muchos de sus escoltas también del Mencho resultaron heridos, 2 de sus acompañantes directos también hirieron a 2 militares. Se habla, por supuesto, aunque no se da el número, pero por supuesto que hay personal de la heroica, nuestras heroicas fuerzas militares que pues lamentablemente perdieron la vida defendiendo la patria. Cuando la situación estuvo controlada, personal de sanidad militar ingresó ya al área, identificó a los heridos, decidió evacuarlos, pidieron el apoyo de un helicóptero, los trasladaron a una instalación médica en Jalisco, pero durante el trayecto pues fallecieron. Por seguridad, como ya se mencionó, cambiaron la ruta hacia Morelia, donde los subieron a un avión caza de la Fuerza Aérea, los llevan a la Ciudad de México, una decisión pues que por supuesto salvó muchísimas vidas ayer en Guadalajara, porque ya había varias versiones de que este grupo criminal estaba haciendo estas alertas de que si a las 12 no liberaban a su líder, pues iban a atacar a la población civil. Es parte de los rumores que se habían ya difundido ayer. Cuando hay confirmación de que su líder ya no estaba vivo, ni mucho menos en Jalisco, pues es cuando comienza la segunda fase del ejército y localizan también al generador de violencia que estaba encargado de la respuesta de la reacción, que era Hugo H. alias el Tuli, operador logístico y financiero del cártel de Jalisco Nueva Generación, considerado
la persona de mayor confianza del Mencho, quien iba a sucederlo si no lo hubiesen abatido. Operaba desde el Grullo, Jalisco, coordinaba bloqueos, incendios, ataques a instalaciones militares, bancos, negocios. También ofrecía incluso, como escucharon, recompensas de 20,000 pesos por cada militar asesinado, cuando una unidad especializada de fusileros paracaidistas llegó por él. Sus colaboradores pues abrieron fuego también de una forma sumamente brutal. Los militares de inmediato repelieron ayer la agresión y el Tuli está entre la lista de cadáveres que dejó ayer el enfrentamiento. Le aseguraron, como ustedes escucharon, 7,800,000 pesos en efectivos y otros 18 millones de pesos adicionales en dólares, más o menos de entre 16 a 18 millones, para ser exactos, $965,000 estadounidenses. A otros delincuentes los detuvieron, los turnaron a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Ayer por la noche también se reportaba que para contener estos hechos violentos que se estaban registrando en Jalisco, el ejército ya estaba llegando con 1,500 elementos adicionales a Guadalajara, además de todos los que ya tenían, y en total sumaron 7,500 elementos de élite que ya estaban desplegados en toda la capital del estado. Fue realmente impresionante. Con el paso de las horas fue que la situación se tranquilizó. No había manera de que no fue así, con 7,500 soldados, la gran mayoría de fuerzas de élite. El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, también destacó que el operativo pues, fue resultado de inteligencia militar mexicana. Escuchábamos algo muy interesante que él decía, esta máxima, que por supuesto así es, quien planea el ataque es quien lo ejecuta. No puede ser de otra forma porque de lo contrario no hay una eficacia en el resultado del ejercicio militar. Obviamente, quien planea el ataque es quien lo ejecuta. ¿Qué nos quiere decir entre líneas el general Trevilla? Que evidentemente esta planeación fue del ejército mexicano. Hay muchas personas que hoy quieren hacer de esto como un escenario político, sacar raja política y quieren desprestigiar a nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo la oposición, quieren desprestigiar la memoria de quienes ayer perdieron la vida defendiendo a nuestra patria, diciendo que esto fue planeado desde el extranjero. Quien planea, señores, ejecuta. Planeó el ejército mexicano, por supuesto, con datos de inteligencia proporcionados por Estados Unidos. Eso ya se reconoció. ¿De qué hablamos? De información muy importante, sí, pero aclaro, la identificación de la pareja sentimental y el hombre de confianza, que fue quien los llevó a la captura, ese fue trabajo exclusivo del ejército mexicano. Ese fue el eslabón. Si esa persona no hubiese cantado, simplemente nada de esto hubiese sido posible. La identificación de la pareja sentimental y de su hombre de confianza, ese fue un trabajo clave. Al final de su intervención, vimos cómo se le quebraba la voz al general, hizo un reconocimiento al personal militar que participó en las operaciones, tanto a los que resultaron heridos como a los que cayeron en cumplimiento de su deber y que hoy son recordados y deben ser recordados así como héroes de nuestra patria. A mí me parece que no se vale el papel que muchos miembros de la oposición en México hoy están sacando, que es desprestigiar la memoria de quienes entregaron su vida por la patria ayer, diciendo que esta fue una operación estadounidense. Me parece una verdadera falta de respeto. Si hubiese sido una operación estadounidense, esos cadáveres serían estadounidenses y no los estaría, por supuesto, llorando México hoy, como deben de ser recordados como héroes de la patria. Entonces a mí me parece que eso está rayando en una línea de verdad que es despreciable. No tenemos que politizar esto. Lo dijo el general, en otras palabras, que pues ahí se demuestra la fortaleza del Estado mexicano. Entiendo el punto de ellos, se les ha caído un argumento muy grande, pero viendo todo esto con calma, hay varios puntos que llaman mucho la atención. Primero está el dato inicial. Hablamos de un hombre cercano a la pareja del Mencho. Eso significa que la inteligencia militar mexicana de alguna forma pues logró infiltrarse o tener acceso a información de primera mano del círculo más cercano, del círculo íntimo, familiar de este líder. No fue solamente un soplón anónimo, no fue una llamada telefónica, fue información de primera mano de alguien que tenía acceso directo a la vida personal del líder criminal. Y eso habla de mucho trabajo de campo, habla de seguimiento, habla de paciencia
y segundo, que es el nivel de armamento que se utilizaron y que se confiscó, porque el hecho de que se mencionara que había lanzacohetes rusos, pues no son armas que se consigan en cualquier esquina, por supuesto que son material de guerra, es de uso exclusivo de fuerzas armadas de potencias mundiales. Y el hecho de que tengan ese poder de fuego y de que además hayan derribado en su momento, previo a esto, un helicóptero del ejército mexicano, pues confirma que estamos hablando de una organización que tiene capacidad militar, no es delictiva nada más. Y eso también explica por qué el ejército mexicano tuvo que desplegar un operativo con helicópteros, con fuerzas especiales. No fue un patrullaje terrestre, porque hubiese sido un gran error si solamente hubiese sido una intervención terrestre. Tercero, amigos, que es un punto clave, que es la reacción inmediata del cártel. No pasaron ni horas cuando ya estaban quemando vehículos, bloqueando carreteras, atacando instalaciones, y eso muestra dos cosas. Primero, que tienen estructura para movilizarse muy rápido. Segundo, que ya sabían el golpe directo contra su líder y que había fallecido para esas horas. Por eso el refuerzo de 2.500 elementos a Guadalajara no fue exagerado. Era necesario para evitar que la violencia se desbordara por completo, pero también llama mucho la atención el cuarto punto, que es la muerte del Tuli, que era el encargado de la logística financiera y de coordinar las acciones violentas contra las fuerzas federales. El hecho de que le hayan quitado la cartera al cártel ayer, a pronto sucedió esto, y que lo ubicaran con tanta rapidez, y que vimos en el discurso del general cómo él decía que se tenía ubicado al Tuli desde donde estaba dando sus órdenes, quiere decir que había un sistema de inteligencia y geolocalización de señales, pues que los llevó a la captura, desde donde estaban saliendo emitidas esas señales de radio o de teléfono en tiempo real. Y su muerte es un golpe, amigos, impresionante, porque desarticula temporalmente la capacidad de respuesta y sobre todo le quita el flujo de efectivo en esas horas tan cruciales, porque organizaciones como esta tienen estructuras verticales, pero también tienen cuadros intermedios que al final pueden asumir el control rapidísimo, y eso se estaba viendo ayer a primeras horas del día. El quinto punto, que fue, por supuesto, el reconocimiento a la labor de inteligencia mexicana por mucho tiempo. Yo lo decía ayer, hoy después de la confirmación del general Trevilla y de estos videos que están circulando, pues se ha dicho que se había dicho anterior a esto que el ejército mexicano dependía totalmente de la información que proporcionaba la DEA o el FBI, pero yo creo que esto ya está cambiando el discurso. Aquí el secretario de la Defensa fue claro: Estados Unidos ayudó, pero cuando él dice quien planea, ejecuta, ¿quién hizo la detención de la persona que fue el eslabón clave para que diera información sobre el paradero y seguimiento de este capo? Pues fue precisamente labor de inteligencia del ejército mexicano. Fueron quien identificó a la pareja sentimental y a su círculo más cercano, y eso es muy importante porque refuerza de alguna manera la capacidad institucional de México para generar su propia inteligencia. El sexto punto, amigos, del mensaje del secretario de la Defensa es que cuando el general Trevilla habla de fortaleza del Estado mexicano, ya no hablamos solamente de un discurso. Hoy nos queda claro, y el de ayer fue un mensaje muy directo a la población, pero también sobre todo a los grupos criminales, porque cuando él dice podemos llegar a ustedes, podemos penetrar sus círculos de seguridad, no importa cuántos anillos tengan, podemos golpearlos incluso hasta el máximo nivel, y si ni el de arriba está seguro, los de abajo menos, pues lo dice después de un operativo donde muere el líder de la agrupación criminal más poderosa del mundo y la más peligrosa del planeta también. Ahora, como lo decíamos ayer, pues lo que sigue es incierto, porque estos grupos criminales, cuando cae el líder, siempre hay una lucha interna por el control. Puede haber fracturas, puede haber alianzas nuevas, puede haber más violencia mientras se reacomoda. No es que hoy haya desaparecido ya este cártel. También, por supuesto, puede haber represalias contra las fuerzas federales. El ejército lo sabe. De hecho, por eso estamos viendo este anuncio de esta mañana de mantener el refuerzo en Jalisco. Por eso no han bajado la guardia, y lo que vemos en resumen, amigos, de lo que pasó el día de ayer domingo, que no fue un golpe de suerte. Ya con estos nuevos datos nos queda claro que fue un operativo excelentemente planeado, con inteligencia previa,
con coordinación entre instituciones, con capacidad de reacción, pero sobre todo con un resultado muy concreto. Que haya sido un hombre cercano a la pareja del Mencho quien permitió su localización es un detalle que a lo mejor pareciera menor, pero no lo es, porque era un círculo casi impenetrable. Y eso significa que ni los círculos más íntimos ya están seguros, que el Estado mexicano puede penetrar esos niveles y capturar a quien sea. Y para alguien que vivía tantos años de una forma como si fuese intocable, pues esto ha sido revelador. Ya hemos analizado desde esta mañana las diferentes aristas de esta situación. Los invitamos, por supuesto, a seguir los canales oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque ahí se están revelando muchos más detalles de estos operativos. Y si ves que alguien sigue diciendo que en México no pasa nada o que esta fue una obra de Estados Unidos, a mí me parece que es una falta de respeto para quienes dieron su vida por la patria este fin de semana, y es una raya que ningún mexicano debería permitir que alguien más cruce, porque es tanto como faltarle al respeto a nuestra patria. Los invitamos, por supuesto, también a suscribirse al canal, porque aquí estamos dando una cobertura a tiempo real sobre estos hechos que han consternado al mundo. Literalmente todo el mundo está hablando de esto hoy. Hacker Fiscalía, muchas gracias por tu comentario, gracias por tu super chat. Dice nuestro amigo Omar Alexandros: estuvo a punto de llorar el secretario de Defensa Nacional cuando mencionó a los caídos, pero es un soldado, no hay espacio para debilidades. Y no me parece que haya sido una debilidad, pero por supuesto que es el aprecio a las Fuerzas Armadas. ¿Cuántos datos no nos revelan? Porque por supuesto las Fuerzas Armadas tienen secrecía. ¿Cuántos soldados ayer perdieron la vida? Yo vi varios videos ayer en redes sociales desgarradores, la manera en la que incluso en uno de esos aparece una mujer miembro de la Guardia Nacional sosteniendo su arma, no la deja, por supuesto sigue en pie de guerra, pero se limpia las lágrimas porque están los cadáveres de sus compañeros en el suelo. Y a mí me parece, amigos, una brutal falta de respeto de la oposición en estos momentos, el discurso tan asqueroso que están manejando en redes sociales, desprestigiando el esfuerzo de nuestras Fuerzas Armadas, que no tienen partido político, que no son ni de izquierda ni de derecha, están ahí para defender a la patria. Dice Ramona: ¿qué tal, Víctor? Ni en los camiones que incendiaron, dice, estaban vacíos. José de Jesús dice: nuestro México es libre y soberano y México es un maravilloso país. Es triste que entre mexicanos pongamos a un país extranjero como superior al nuestro. México, viva la paz. Viva la paz. Pero hay mucho malinchismo en algunos sectores que les gusta seguir ninguneando nuestra capacidad operativa, nuestras Fuerzas Armadas, y no quieren creer lo que ya es evidente que sucedió. Le lloran más al grupo criminal que a las bajas de nuestro ejército mexicano, y eso, amigos, me parece simplemente deplorable. No es lamentable que haya hispanos MAGA apoyando a Trump. Que Dios Todopoderoso proteja, bendiga y conceda su victoria eterna al pueblo soberano de Persia y a sus militares y a su fiel gobierno. Así es, así sea. Dice nuestro amigo Rodrigo: saludos desde la bellísima Chile. Este video muestra el momento en que un grupo de hombres se preparan para atacar al jefe de seguridad pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Un camión se estaciona en medio del céntrico Paseo de la Reforma, en la exclusiva zona de las Lomas de Chapultepec. Del interior bajan una veintena de individuos con armas largas. Otros se quedan arriba del vehículo, desde donde se organizan y apuntan aparentemente en espera de la camioneta del funcionario, que fue baleada con armamento de guerra, según confirmaron las autoridades. 2 policías que eran escolta del jefe de seguridad y una mujer que pasaba por la zona murieron. Omar García Harfuch recibió 3 balazos, pero sobrevivió y culpó del atentado al Cártel Jalisco Nueva Generación. Ven, mira, ven, ¿quieres ver?
Fiscalía General de la República ha confirmado que sí, ya los tiene identificados y confirmados. Estos dos que lo acompañaban a Oseguera Cervantes, ¿tenían algún rango dentro del cártel Jalisco Nueva Generación como alguno de los capos o mandos cercanos a Oseguera Cervantes? Eran personal de su seguridad cercana. La otra persona que pierde la vida, sí era un mando de la organización, lo que informó el general secretario, apodado el Tuli. Él pierde la vida cerca de Otlán, él sí era un mando dentro del cártel Jalisco. ¿Ya tomaron la decisión de qué se hará eventualmente con los restos de Oseguera Cervantes? El secretario Omar García Harfuch recibió 400 impactos de bala en su camioneta blindada el 26 de junio del 2020, para ser exactos. Ese día era el día en el que el cártel Jalisco Nueva Generación había decidido que Harfuch iba a morir. Y no murió. Pero este fin de semana, finalmente Harfuch le respondió el saludo a quien le mandó esas balas. 6 años tardó la respuesta, pero llegó. Y llegó de la manera más contundente posible. El viernes 26 de junio del 2020, repito, Harfuch iba camino a su trabajo. Justo pusimos el video de cómo sucedió en aquel momento ese atentado contra el secretario de Seguridad Pública. En ese entonces no era el secretario de Seguridad Pública, era el secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Como a las 6:30 de la mañana, un comando precisamente de este cártel lo intercepta en una de las avenidas de la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, en Lomas de Chapultepec. Lo atacan con fusiles muy poderosos, fusiles Barrett calibre 50, que por cierto son del uso exclusivo del ejército de países occidentales como de la OTAN, por ejemplo. Imagínense, es lo que se usa en la guerra en Ucrania, para que tengamos contexto. Y le dan 400 impactos de bala con estas Barrett calibre 50 que perforan blindajes, que le echaron granadas de fragmentación. Su camioneta quedó como coladera. Más de 400 balazos para matarlo. Al final se cuelan 3 impactos de bala en su cuerpo, 2 escoltas de Harfuch lamentablemente muertos, una mujer que pasaba por ahí también perdió la vida, y Harfuch sobrevivió de milagro, o sobrevivió por el blindaje de primera y también por el buen trabajo de sus escoltas, que lamentablemente 2 de ellos fallecen. Y en ese momento, pues Harfuch, que era jefe de la policía de la Ciudad de México, pues logró sobrevivir. El Mencho, Nemesio Oseguera Cervantes, era entonces el líder del cártel más poderoso y más peligroso de México, con presencia internacional, con alianzas en todos lados, en todo el planeta Tierra, con gobiernos locales comprados, con capacidad de coordinar un atentado de fuerzas especiales contra un funcionario de alto perfil, y la diferencia de poder en ese entonces era abismal. La percepción que había es que este cártel era más poderoso incluso que el Estado mexicano. Un secretario de seguridad local contra el capo más peligroso y buscado del mundo. El Mencho, por supuesto, en ese entonces, junto con el cártel, sentía la confianza para mandar ese mensaje. Si alguien estorba, lo mata. No importa el nivel. Hoy, 6 años después, las posiciones cambiaron de una manera que parece distópica. Omar García Harfuch, ahora secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, es el encargado de la estrategia de seguridad de todo el país. Y el Mencho, bueno, el Mencho ya no es el más poderoso, ahora se está dialogando en la mañanera qué se va a hacer con su cadáver. Los propios reporteros le preguntaron que si ya se decidió qué se van a hacer con los restos que pertenecieran a Nemesio N. Y bueno, pues se ha confirmado que, como cualquier resto mortal, pues se le entregará a sus familiares después de que se hagan los servicios periciales. Lo subieron a un helicóptero para intentar salvarle la vida, por supuesto. No pudieron, murió durante el traslado aéreo después de un operativo en Tapalpa, Jalisco, ayer, domingo 22 de febrero, para los que nos miren en diferido. Ayer puntualmente nosotros nos conectábamos para informar de esto, y ahí está la primera capa de esta historia, amigos.
el que ordenó matar a García Harfuch en el 2020, este fin de semana perdió la vida con la estructura que Harfuch lidera en el país. No es que Harfuch personalmente haya dado la orden de fuego, obviamente, no funciona así, pero es el jefe de todo el sistema de seguridad y era un objetivo prioritario, un generador de violencia. Los militares que entraron a Tapalpa, los de la Fuerza Aérea que hicieron el trabajo de inteligencia, los de la Guardia Nacional que apoyaron el operativo, todos ellos responden a una sola persona. La cabeza de esto es Omar García Harfuch. Y esa, amigos, es la venganza institucional, no personal. La venganza institucional que se viste de legalidad. Nadie en México está por encima de nuestro país, ni del ejército mexicano, ni de nuestras instituciones de seguridad pública. Nadie. Y este es el mensaje que quedó claro este domingo. Pero hay más coincidencias en esta historia que vale la pena señalar. Porque esto no solamente es un capricho del destino. Esto habla de cómo funciona ya el poder en nuestro país. En el 2020, cuando atentaron contra Omar García Harfuch, el gobierno federal, encabezado en ese momento por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Seguridad, que era Rosa Isela Rodríguez, Harfuch, curiosamente, dependía de ella, era su subordinado en la estructura jerárquica de seguridad nacional, y aunque el ataque fue en la Ciudad de México, las investigaciones siempre señalaron hacia Jalisco, hacia el cártel Jalisco Nueva Generación, hacia el Mencho muy concretamente. En esos años el gobierno de López Obrador mantuvo la política de abrazos, no balazos, de diálogo con las organizaciones criminales, de no confrontación directa. Muchos críticos señalaban que el cártel Jalisco creció precisamente abusando de esa política. Pero Omar García Harfuch no piensa igual. Por supuesto que no se le olvida el atentado. Harfuch sobrevivió, pero el cártel siguió operando. Siguieron matando gente, siguieron expandiéndose, y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum en la presidenta y con Harfuch, el sobreviviente, la entonces víctima que sobrevivió, ahora en seguridad, con una estrategia que dio un giro totalmente radical. El operativo del fin de semana no fue un golpe de suerte, fue un trabajo de inteligencia de meses, con colaboración de agencias estadounidenses, con seguimiento satelital de grado militar, con infiltraciones en las comunicaciones del cártel. Y cuando localizaron a Oseguera en esa zona serrana de Jalisco, no mandaron a un grupo de policías municipales, mandaron a fuerzas especiales del ejército mexicano, a las élites de seguridad pública, con apoyo aéreo, con capacidad de fuego muy superior. Y quedó claro quién es superior cuando se trata de armamento, cuando se trata de entrenamiento, cuando se trata de enfrentamiento, y duró lo que tuvo que durar. En el lugar, lamentablemente, fallecieron 8 de sus escoltas. Inicialmente se habían dicho que eran 4. Después de ingresar al lugar se confirmaron que hasta el momento habrían sido 8 los fallecidos, otros 3 que resultaron gravemente heridos. El propio Nemesio Oseguera, que recibió impactos que le costaron la vida durante el traslado. Aseguraron armamento de alto poder, vehículos blindados artesanales. Lo más preocupante, entre esos armamentos que se decomisaron, había lanzacohetes aéreos, de esos que se usan de nueva cuenta en la guerra en Ucrania para derribar las aeronaves rusas. También había entre esos lanzacohetes, por cierto, un lanzacohetes de fabricación rusa. Al parecer, aunque no se confirma, podemos deducir que el resto era de la OTAN, o sea, de ambos bandos tenían armamentos, tenían capacidad de guerra. No era una banda narcotraficante, ya era un ejército dentro, un ejército paralelo al ejército mexicano. Un ejército irregular operando en territorio nacional. Y aquí viene el otro matiz de esta historia, porque en el 2020, después del atentado, Harfuch da una entrevista donde dijo que él sabía quién había ordenado el ataque, que él lo sabía, que tenía los nombres y que era solamente cuestión de tiempo.
En ese momento muchos lo vieron como una bravuconería, como el típico discurso de funcionario que promete justicia, que no se le va a olvidar quién dio la orden, pero pues que no está al nivel para poder hacer nada. Usualmente ese es el discurso tradicional, pero resulta que no fue así. Resulta que Harfuch se guardó ese rencor, lo transformó en estrategia y cuando tuvo el poder para hacer algo, lo hizo. Y lo hizo este fin de semana, junto con todas las instituciones de seguridad pública de nuestro país. No es cualquier cosa pasar de ser la víctima que sobrevive a 400 balazos Barrett calibre 50 de un atentado en donde planeaban que ese fuera su último día de vida, a coordinar la caída de quien ejecutara precisamente y ordenara ese atentado. Eso requiere mucha frialdad mental, una disciplina, una paciencia que muy poca gente tiene y la mayoría pues hubiera salido corriendo. Porque esa fue no solo una advertencia, le tiraron a matar. Salió vivo de milagro. La vida le dio una segunda oportunidad y sus escoltas que lo defendieron y por supuesto el blindaje de la camioneta y esa segunda oportunidad la usó, ese segundo tiro para dirigirlo de una forma muy precisa. Harfuch quedó, siguió escalando posiciones, cuando llegó a la cima no se le olvidó por quién murieron sus escoltas, por orden de quién. Y el mensaje de este fin de semana, amigos, es contundente. Por mucho tiempo, los cárteles en México construyeron, todos, esta imagen de que son invencibles, de que tenían protección en todos lados, de que ni el ejército mexicano estaba a su altura. Y de repente, un domingo cualquiera, en un pueblito de Jalisco, emboscaron a uno de los líderes más peligrosos del mundo. Por supuesto, hay reacciones, no se hicieron esperar. Ayer lo vimos, después de que se confirma la noticia, empezaron los bloqueos en carreteras de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, se quemaron vehículos, incluso en Veracruz también, hicieron desmanes en algunas ciudades. Esa es su forma de protestar, es su forma de mostrar que siguen vivos, que tienen capacidad de respuesta, pero aquí hay que ser honestos. Cuando quemas camiones en una carretera no estás demostrando poder, estás demostrando desesperación. Estás diciendo nos tocaron al jefe y no sabemos qué hacer. Actuamos pero tarde. Y el gobierno respondió con despliegues masivos de fuerzas federales en los estados afectados. Incluso estaba yo leyendo algunas notas de Veracruz porque ayer se capturaron, no solamente en Veracruz, sino en varios estados, a jefes regionales de este mismo cártel. Es decir, fue una operación relámpago en donde no solamente fueron por la cabeza de este cártel, sino que también paralelamente estaban deteniendo a muchos jefes de las células delictivas en diversos estados. Y esto también es parte del mensaje. Hay una segunda parte de esta historia que es la más impactante, pero antes vamos a ver cuáles fueron las declaraciones del secretario de Seguridad Pública hace unas horas sobre este tema. Con su permiso, Presidenta, buenos días. Muy buenos días. Derivado del operativo de alto impacto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona boscosa del municipio de Tapalpa, Jalisco, se registraron reacciones violentas por parte de un grupo criminal en diferentes entidades del país, principalmente bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos e instituciones bancarias, así como cobardes agresiones a autoridades e incendios. Desde el primer momento, el Gabinete de Seguridad activó protocolos de atención inmediata en absoluta coordinación con las entidades federativas, con los gobernadores de los estados afectados. Con un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, en coordinación con las corporaciones estatales y municipales, con el objetivo de contener las acciones de los grupos criminales, proteger a la ciudadanía, liberar vialidades y restablecer la movilidad. Se instaló un centro de mando de manera inmediata donde estaba personal de Defensa, Marina, Guardia Nacional y en absoluta coordinación y comunicación con las autoridades estatales, lo que permitió que al finalizar el día ya no hubiera hechos violentos en el país como los registrados durante el día de ayer domingo. La colaboración entre los tres órdenes de gobierno ha sido fundamental para contener los incidentes y fue fundamental para avanzar en el restablecimiento del orden el día de ayer. La mayoría de los bloqueos el día de ayer fueron retirados y hoy estamos
en absoluta novedad sin bloqueos. Las vialidades principales fueron liberadas y los puntos que permanecían con afectaciones se encuentran bajo control operativo y en su liberación total. Se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En Jalisco se registró el mayor número de bloqueos en carreteras federales, fueron 18. En otras entidades se registraron eventos y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata, sin que exista reporte de incidentes adicionales. 70 personas fueron detenidas en 7 estados de la República. En cobardes ataques después de la acción para la detención del Mencho, se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. En estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer. Se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes que perdieron la vida también en estos ataques. En Michoacán se registraron 13 agresiones, donde perdieron la vida 4 delincuentes y 15 efectivos de las corporaciones fueron lesionados. Hacemos un llamado respetuoso a la población a mantener la calma, a confiar en sus instituciones y a tener la certeza de que el Gobierno de México trabaja con todas las capacidades para restablecer la paz y proteger a la población. Hacemos un reconocimiento a la valentía del personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como de Fuerza Aérea. Y un reconocimiento, por supuesto, al general secretario Ricardo Trevilla por su liderazgo en la Secretaría de la Defensa Nacional. Hacemos un reconocimiento a las autoridades locales y federales que participaron en este operativo, el cual permitió debilitar a una organización criminal de alcance internacional, principal responsable de generar violencia en el país y de cometer delitos como homicidio, tráfico de personas, extorsión, secuestro y ataques armados contra las autoridades. La prioridad del Gobierno de México y la instrucción clara de la presidenta Claudia Sheinbaum es proteger a la población y preservar la tranquilidad en todo el país. La población puede tener la certeza de que el Gobierno de México actuará con todas sus capacidades siempre para preservar la paz y la seguridad en el país. El compromiso del Gabinete de Seguridad es proteger a la población y garantizar la paz. México cuenta con instituciones sólidas y un Estado que actúa con determinación. Continuaremos informando de manera puntual a la ciudadanía. Hoy se continuará con el centro de mando instalado, donde se estará informando a la ciudadanía de todos los eventos que sucedan en el país y se asegurará el restablecimiento y el orden en el país. Muchas gracias. Antes, cuando estos cárteles hacían bloqueos, por cierto, las autoridades locales se escondían, pedían ayuda, no sabían qué hacer. Lo que es verdad es que un día después de estos bloqueos, lo que tenemos reportado hasta este momento es que las zonas bloqueadas han sido liberadas. Hubo coordinación, hubo presencia del ejército, hubo Guardia Nacional, hubo marinos que llegaron al lugar. ¿Qué quiere decir? Que ya sabían por dónde iba a pasar este personaje, cómo lo iban a capturar, qué acciones iban a tomar en represalia, qué avenidas iban a bloquear, qué escenarios esperaban, y no hubo espacio para que los cárteles tomaran control de calles por más de unas horas. Y ojo, esto no significa que este cártel vaya a desaparecer hoy lunes. Sigue funcionando como una empresa tradicional. Lo único que ha cambiado es el gerente. Pero hay una estructura, hay mandos medios, hay gente que va a querer tomar el control, pero el golpe simbólico es enorme. El Mencho, que era el último de los grandes capos de la vieja escuela, después de todos los que ya habían tradicionalmente estado, pues era el último que quedaba. El que había evadido la justicia por más de 20 años. Este hombre había sobrevivido a gobiernos del PAN, del PRI, por supuesto, a la primera administración de Morena. Se había logrado eludir de la acción de la justicia. Y su caída manda un mensaje a todos los demás. Hoy no hay un solo capo que esté a salvo en México. Y para Harfuch
esto se debe saber de algo muy particular. Hay gente que dice que la venganza es un plato que se sirve frío. Pues este plato estuvo 6 años en el congelador. Y no a nombre de Omar García Harfuch, a nombre de muchos mexicanos que fueron víctimas de distintos escenarios de violencia en cualquier nivel. Lo que sabemos hoy es que desde aquella mañana en Reforma, cuando su camioneta recibía balazos por todos lados, más de 400, y él sentía cómo esas balas perforaban el blindaje y seguramente pensó en esos segundos que era su último momento de vida, hasta este domingo, cuando le confirmaron que el operativo había sido exitoso y que el objetivo había muerto, 6 años de investigaciones, de seguir pistas, de esperar el momento adecuado, de construir la estructura para poder hacerlo. Y no es que Harfuch sea un justiciero solitario, no nos vamos a ir a los extremos, pero esto es parte de una institución. No fue una agresión a una persona. En aquel momento, hace 6 años, fue una agresión al gobierno de México. Y uno no puede evitar pensar en el trasfondo de esta historia, en lo que debe pasar por la cabeza de alguien como el secretario de Seguridad Pública que estuvo a punto de morir a manos de una persona y años después esa persona cae por la estructura que ahora él dirige y la pregunta que le hace un reportero esta mañana es: ¿ya decidieron qué van a hacer con el cadáver de quien en su momento ordenó el atentado contra él? Al final lo que queda pues es un mensaje. En México durante muchos años prevaleció la idea de que ciertos criminales eran intocables, que tenían fuero, que la ley no aplicaba para ellos, que eran más poderosos que nuestras instituciones, que el ejército mexicano. Gobiernos anteriores de muchos partidos alimentaron esa percepción porque les convenía tener a esos tipos controlados o porque simplemente no querían meterse en problemas. Pero este gobierno, el de Sheinbaum, donde está el secretario de Seguridad Pública, Harfuch, este fin de semana mandaron una señal muy distinta. No importa quién seas, no importa cuánto poder acumules, no importa cuántos años lleves evadiendo la justicia, tarde o temprano la justicia te va a encontrar. Y lo que vimos este fin de semana fue una muestra de eso. Sus lugartenientes lo comprobaron cuando vieron caer a su jefe. Y todos los demás que están en esa misma situación, los que todavía andan sueltos, los que creen que pueden desafiar al Estado, pues hoy seguramente tienen mucho que pensar. Porque el gran mito ha caído, porque si pudieron con el más poderoso, con el que tenía lanzacohetes, blindados, protección en todos lados, la pregunta que hoy nos queda a todos es, y yo creo que es la gran reflexión, cualquiera puede caer. Y nosotros del otro lado vemos esta historia como una mezcla, por supuesto, de incredulidad, porque costaba trabajo creer esta noticia ayer a primeras horas. Por supuesto, reflexión de que uno de los capos más grandes de la vieja escuela, el último que quedaba de la vieja escuela, ha caído, de esa vieja generación, de los que le hicieron mucho daño al país. Realismo también, porque sabemos que esto no termina aquí, que va a haber más violencia, que otros van a querer tomar su lugar. La lucha sigue, no se puede decir que estos cárteles ya no existen, siguen existiendo, pero al menos por un momento podemos reconocer que la justicia, aunque tarda, llega. Y eso es lo que vimos este fin de semana. Muchas gracias a nuestros amigos que nos siguen en esta transmisión en vivo, por dejarnos muchos comentarios aquí mientras estamos platicando. Gracias a Rodrigo Franco, dice, el pirata de Culiacán viendo llegar al Mencho. Hacker Fiscalía dice, con mis equipos de investigación de Colombia, Canadá, Italia, Suiza e Inglaterra facilitamos la caída de Mencho y Ovidio Guzmán, coordenadas secretas de Otoniel, dice nuestro amigo. David Leiden dice, Estados Unidos no hizo nada para llevarse al Mencho, son ellos mismos, dice nuestro amigo, que se chivatean. Les gusta el dinero fácil, muchos toman ese camino del dinero fácil y toman malas decisiones. Estaba yo viendo incluso entre las notas que leía esta semana que ayer se ofrecía en ese cártel 20,000 pesos mexicanos por cada soldado, cada miembro de la Sedena o de la Guardia Nacional que asesinaran. 20,000 pesos. Para nuestros amigos que nos siguen de Estados Unidos, por ejemplo, son $1,200.
por asesinar a un elemento de nuestro ejército mexicano. Es como dispararle a la bandera, porque pues es nuestro ejército. Y eso no vale 1,200. Nuestra patria no vale 20,000 pesos mexicanos. Por supuesto que hay que hacer una reconstrucción de nuestro tejido social. ¿En qué momento se perdieron los valores y el valor? Pero parece que hoy tenemos esperanza. Que suspendan ese mundial de fútbol que no sirve para nada. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en Jalisco. Se tiene que garantizar la seguridad, me parece que esa es una prioridad. Vamos a seguir hablando en la siguiente transmisión sobre lo que sigue. Dice Isaías Arroyos, ¿cómo es que está confirmadísimo? Porque seguro tú no has de vivir en México, o naciste ayer, o eres morenista a ciegas. Pues no entiendo qué es lo que para ti no está confirmado. Mucho negacionismo, ¿no? Sobre esto. Sobre todo de algunas personas que confunden seguridad pública con oposición. Oposición a todo. Rosy, gracias por tu superchat. Dice, gracias por tu información, súper valioso, objetivo. Dice Gera 0523, ¿ahora qué harán los otros países? Dice nuestra amiga o amigo, ¿qué harán los otros países con las cabezas en su terreno? Me pregunto, y especialmente de este lado de la frontera. Hay que seguir muy de cerca esta información. Pues amigos, anoche mientras me estaba preparando un café y viendo todo lo que está pasando en mi amado México, pues también me topé con algo que todavía no me puedo sacar de la cabeza, porque a pesar de todo lo que está pasando en México, bueno, pues también hay algo que está pasando muy pesado, y es que en las últimas 24 horas salieron a la luz unos correos electrónicos entre los fiscales federales de Estados Unidos. Y en esos correos, pues los fiscales estaban hablando de la investigación de la muerte de Jeffrey Epstein, una muerte que pues para muchos de nosotros es un tanto confusa, por así decirlo, ¿no? Tiene como que muchas cosas que no cuajan. Pero ojo, porque en esos correos ellos estaban hablando de pues no del suicidio en sí, como no los manejaron. Ellos usaban una palabra muy específica que difiere mucho con lo que nos han vendido. Ellos estaban utilizando la palabra de asesinato de Jeffrey Epstein. Ojo ahí, les digo, por eso es que es tan importante esta información, porque siempre la historia que nos vendieron fue que el señor había decidido quitarse la vida. Pero en los correos los fiscales no usan esa palabra. Curiosamente, ellos dicen asesinato. Y pues cuando ya lo vemos en correos del FBI, correos internos, pues ya no es más lo que han querido maquillar, como han dicho, no, es que es una teoría de la conspiración que están sacando algunos locos en internet. Porque esto ya es un correo de un fiscal federal escrito en junio del año 2020, donde le pide al otro fiscal federal que le pase el formato de un acuerdo de confidencialidad que usaron para la investigación del murder, o sea, del asesinato de Epstein. Les digo, ojo ahí, no creo que se haya equivocado. ¿Por qué utilizar asesinato cuando supuestamente el señor decidió quitarse la vida? Ahora vamos a poner todo esto, ahora sí que sobre la mesa, porque a veces la información pues nos llega tan rápido, nos mueven las cosas y pasa tantas cosas en el mundo que nos perdemos, pero vamos a ir conectando las piezas, todos los puntitos, porque acuérdense que todos los caminos llevan a Roma, pues vamos a llegar allá, porque resulta que Kash Patel, el nuevo director del FBI, el hombre que ahora tiene acceso a absolutamente a toda la información sensible del gobierno y por supuesto del caso Epstein, pues hace unos días el señor estaba en Milán. No hay ningún problema hasta ahí, Y no fue a Milán precisamente a una reunión. No, el señor fue a celebrar con el equipo de hockey de los Estados Unidos porque se ganaron la medalla de oro. La perdimos contra ellos, bueno.
nos tocó la medalla de plata. Se fue a poner la medalla. Estaba tomando cerveza en el vestidor como un jugador de hockey más de la selección de hockey de los Estados Unidos. Su oficina dijo que el señor iba a Italia a una visita oficial, que no iba a fiestas, que no iba a festejar nada. Pero los videos pues muestran otra cosa y uno no puede evitar preguntarse, ¿qué haces si eres la persona que ahora controla los archivos más comprometedores del país, incluyendo esos archivos en los que sale muchas veces tu jefe? ¿Ustedes qué harían con el poder de esa información en sus manos? Pues probablemente eso, amigos, relajarse, porque ¿saben qué? Pues saben que tienen un seguro de vida, una tarjeta de crédito ilimitada. Sabe el tipo que es intocable. Miren, y la situación es mucho más compleja de lo que parece, porque ahora él tiene un pase para hacer lo que quiera, porque conoce la información. Pero no es solo Kash Patel el que anda de fiesta porque sabe la información. Es que este mismo grupo de aliados de Donald Trump va desde Pam Bondi hasta Dan Bongino. Todos han sido read on, como se dice en inglés, o sea, han sido informados. Todos han visto los archivos, los han leído y de seguro hasta copia tienen, ¿eh? Y cuando ellos salen y dicen que han visto los archivos de Epstein, amigos, están hablando de aproximadamente 50 terabytes de información que aún no se han hecho públicos, que nosotros no hemos visto, porque acuérdense que no han soltado más del 3% de toda la información real. Muchas de las páginas que sueltan es información que ya habían sacado antes y la vuelven a sacar como si fuera algo nuevo. Pero para tener una idea más o menos de los terabytes de los que estamos hablando, en un solo terabyte puede contener millones de páginas de documentos. O sea, estamos hablando de posiblemente cientos de millones de páginas que todavía no hemos visto, no conocemos, no tenemos ni idea de quiénes son los que están ahí. De los archivos que ya se filtraron, que ya conocemos, les digo, con todo y las censuras, que ya ven que los han editado y les han puesto hasta bloqueado los nombres de los victimarios, hay más de 38,000 referencias directas al presidente en turno de los Estados Unidos, a Donald Trump. En los archivos sin censurar, en los que se supone que el señor Kash Patel, Pam Bondi y todo el círculo más cercano han tenido acceso, algunos especulan que podría haber hasta 1,000,000 de menciones del presidente Donald Trump, o sea, 1,000,000 de veces su nombre. El señor está bien embarrado en la relación con Epstein. No estoy diciendo que sea culpable, eso lo va a decidir en algún punto, esperemos pues la justicia. Pero ya cuando te mencionan 1,000,000 de veces, por lo menos en los archivos, digo, es porque estás bien embarrado como el ex príncipe Andrés de Inglaterra, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué tienen ellos? Pues tienen la llave. Tienen el que, pues, ¿qué de lo mío? Acuérdate, papito, que yo conozco tu pecado. Y aquí entra la parte, pues, más tenebrosa del asunto, porque no es solo Trump. Es todo su círculo de amigos más cercanos. Y tenemos ejemplos muy claros de cómo funciona este seguro del que está gozando Kash Patel, Pam Bondi y todo el séquito. Miren, vamos ahí, el caso de Ghislaine Maxwell, ¿sí se acuerdan? Pues ella era la novia de Epstein, está condenada por tráfico sexual de menores. Por ese delito se supone que la señora debería de estar en una prisión de máxima seguridad, ¿no? Porque es peligrosa, cometió un delito muy grave. Pues no, la señora está en una instalación en Florida que parece un club de tratamiento, como una clínica de, ya saben, de esas a las que se van las esposas de los millonarios a relajar un fin de semana, a hacer yoga, pilates, meditación, tratamientos VIP. Y resulta también que el número 2 del Departamento de Justicia de Donald Trump, un abogado que lo defendió férreamente en el pasado, pues él fue a entrevistarla.
¿Cuál fue el resultado de eso? ¿Se acuerdan que nosotros le dijimos? Bueno, después de que supuestamente la entrevistó el ex abogado, pues la señora tiene trato de cuerpo de reina, ¿eh? Y el mensaje, pues para todos los que tienen acceso a esa información, pues es muy claro. Si cooperas y si tienes lo que nosotros necesitamos, el trato cambia, hay trato VIP. Y lo más indignante de todo esto es que Maxwell tiene la cara dura. Porque la semana pasada la señora presentó una moción diciendo que los archivos de Epstein la vindican, que según ella dice que demuestra, según ella, que las víctimas mintieron sobre la edad. Todas las víctimas los engañaron. Pobrecitos, son víctimas. Ellos no son victimarios, amigos, son víctimas. Unas adolescentes, unas niñas fueron mucho más inteligentes que todos esos políticos, que todos esos millonarios. No, los engañaron. A ninguno se le ocurrió investigar realmente si las chicas con las que se estaban involucrando en la cama eran mayores de edad. No, nadie. La niña dijo, tengo 18, 19, y ellos le creyeron. Miren, qué inocentes son, y uno de mal pensado. No, es que hay gente muy mala en el mundo y fueron las víctimas. Es una locura. Y mientras tanto, en un caso civil separado, la señora también tiene abogados peleando para que no se revelen otros 90,000 documentos. ¿Por qué? Porque dice que no puede pagar un abogado en su caso criminal. Para el caso criminal, la señora dice que ya no tiene dinero, que no le alcanza, que pobrecita, que va a sacar un GoFundMe para que la ayuden, porque ya no le alcanza para los abogados. Pero resulta que la señora sí tiene dinero con qué pagar abogados para ocultar más evidencia, por lo menos 90,000 páginas. Pues que se ponga de acuerdo, ¿no? Es el cinismo absoluto esta señora. Pero no nos vayamos tan lejos. Hablemos de esos archivos que aún no vemos y que se ha visto Cash Patel, Pam Bondi y el círculo más cercano al presidente, porque hace unas horas el periódico The Telegraph publicó una investigación que es una mina de oro. Pues resulta que Epstein en vida contrató detectives privados para vaciar sus casas. Sabían lo que estaba metido, sabían lo que se podía venir, y ahora sí que dicen, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar, ¿no? Y entonces contrató a un señor detectives privados para vaciar sus casas. Ordenó que sacaran computadoras, fotografías, CDs, especialmente de la isla privada, de su famosa isla bonita, de las Islas Vírgenes. Y que toda esa información y todo eso que tenían ahí lo metieran en lockers de almacenamiento que alquiló. Y estos lockers no los sacó de Estados Unidos, amigos. Esos lockers están alquilados todos dentro de mismo Estados Unidos. Y aquí está lo más fuerte, porque según las órdenes de cateo que revisó el periódico, las autoridades federales nunca, amigos, nunca allanaron los lockers. Nunca los han ido a ver. Nunca han ido a ver si siquiera pueden volar el candado. No. O sea, Epstein pagó para esconder evidencia y el gobierno durante años ni siquiera fue a buscarla, ni siquiera fue a ver si realmente existen esos lockers y si realmente hay información dentro de ellos. ¿Qué hay en esos lockers si realmente son ciertos? Hay fotos, hay videos, hay listas de clientes. Porque sabemos que Michael Wolff, el biógrafo de Trump, dice que él vio fotos de estas Polaroid, ya saben, de las instantáneas, que sacaron de una fiesta de la casa de Epstein, que eran fotos de Donald Trump con chicas de edad indeterminada. Vamos a decirles así. Ya sabemos qué tipo de chicas les gustaba llevar a esas fiestas. Que las fotos de esa fiesta son de Palm Beach, donde según su descripción de Wolff, Trump tenía una mancha en sus pantalones. No sabemos de qué la mancha, pero bueno, una mancha en los pantalones,
Y las chicas, las jovencitas que estaban ahí, estaban señalando la mancha que tenía Donald Trump y se estaban riendo. ¿Dónde están esas fotos ahora? Lo más probable es que estén en uno de esos lockers que nunca han ido a revisar. O tal vez pues ya las tenga el FBI guardadas en esos 50 terabytes que no vemos, pero que se ha visto Kash Patel. Y ahora quiero decir esto, ahorita, en este momento, está Donald Trump en el poder. Antes estuvo Biden, antes estuvo Donald Trump, antes estuvo Obama. Ha habido muchos presidentes desde que este escándalo se destapó. Y ninguno, ni los demócratas, ni los republicanos que se han ido turnando el poder, han ido a revisar estos lockers, Esto no solo de un partido. Aquí hay políticos de ambos partidos que están muy embarrados, entre ellos, por supuesto, que se están cubriendo. Y esto también nos lleva a una pregunta mucho más incómoda. ¿Quién más tiene acceso a esta información? Porque no son solo los de la oficina de al lado del FBI. Hemos visto en los últimos años que varios grupos de hackers, especialmente iraníes, ojo ahí, casualmente aparece de nuevo Irán, pues han entrado y han penetrado campañas y cuentas de personas cercanas a Donald Trump. El grupo de hackers iraníes, creo que se llaman 313, han estado haciendo spear phishing. O sea, durante años han estado espiando y han estado robándose información. Incluso el propio Ayatollah ha hecho declaraciones como muy palabras clave, sugiriendo que tienen información comprometedora. Casualmente, entonces por eso les digo, amigos, vayan conectando los hilos, porque sale de nuevo Irán. Entonces, no es solo que Trump esté siendo controlado por su propio círculo, es que potencias extranjeras también podrían tener el mismo tipo de información que está teniendo Kash Patel, y es una situación pues de seguridad nacional, pero ¿qué creen? Al revés. No es que estén protegiendo secretos de Estado. No. No es que están protegiendo las claves de los lanzamientos nucleares o cosas así. Están protegiendo los secretos de alcoba del presidente de los Estados Unidos, y esos secretos de alcoba tienen implicaciones geopolíticas. Porque les digo, hasta sus enemigos tienen acceso, han logrado hackear información y ya han salido a decirla. Y luego vemos a Mike Huckabee, que es el embajador de Donald Trump en Israel, en una entrevista que le dio a Tucker Carlson. Carlson le pregunta, con los papeles en la mano, ahora sí como decimos en mi pueblo, con los pelos de la burra en la mano, ¿por qué el actual presidente de Israel, Isaac Herzog, aparece en las listas de visitantes de la isla de Epstein? ¿Y qué responde Huckabee? No tengo idea. Casualmente el señor ni siquiera sabe de los archivos. No ha seguido el tema. Estoy muy lejos de Washington. Eso fue lo que dijo. Pero si esa nota le ha dado la vuelta al mundo. Pero Huckabee ve al presidente de Israel casi todos los días, casi todas las semanas, y según él, nunca había escuchado eso. Es una respuesta, amigos, pues que da risa. O sea, con el más mínimo análisis se le cae esa respuesta. O miente o es el diplomático más desinformado de la historia. Y honestamente, yo no creo. No creo que el señor esté representando a Estados Unidos en Israel y se ha desinformado. Yo creo que es una persona muy capaz y por eso es el embajador en Israel. Y si el embajador miente, la pregunta es ¿por qué? Porque un embajador estadounidense protegería a un jefe de Estado extranjero implicado en ese tipo de escándalo. ¿Por qué lo haría? Porque sabe que ese escándalo también salpica a su jefe. Es la hipocresía del discurso oficial. ¿Y saben qué? Esa hipocresía es cada vez más insostenible porque durante años nos dijeron que todo esto era un engaño de los demócratas, una cacería de brujas, pero ambos partidos están embarrados, ¿eh? Aquí no es que solo un partido tenga los más malos del mundo y los otros los santos, no.
Pero ahora que ellos están controlando el Departamento de Justicia y que controlan el FBI, pues resulta que los archivos no se publican. Que hay fiscales hablando del asesinato, no del suicidio, asesinato, y que sus propios líderes pues andan en fiestas en lugar de ponerse a trabajar, en lugar de ponerse a investigar lo que realmente deberían de estar haciendo, ¿no? Ya no pueden usar esa excusa de que es una cacería de brujas. ¿Qué van a decir ahora? ¿Que los demócratas también controlan los lockers en Ohio? ¿Que por eso no pueden acceder a ellos? Si tienen el FBI, tienen todo. Es el momento de que ahora sí que tomaran venganza política, ¿no? Que empiecen a volar cabezas, que empiecen a salir los nombres. Esto me parece un espectáculo, amigos, realmente horrible, escalofriante. Pero lo que está pasando, pues nos afecta a todos porque habla del nivel de corrupción y de impunidad que existe cuando el poder no tiene contrapeso, ¿eh? Si en el país de la justicia y de la libertad y de la democracia y uno de los países más poderosos del mundo, la persona que dirige el FBI se siente con la libertad de burlarse del público, de las víctimas, de tomarse selfies con las medallas que no ha ganado, porque probablemente sí sepa jugar hockey, pero no ha de ser tan bueno porque no está en el equipo, ¿no? Pero pues está más ocupado tomándose fotos con medallas que no se ganó, mientras anda encubriendo toda la evidencia de una red de tráfico sexual. ¿Qué podemos esperar del resto del mundo? Si se supone que ellos son, ahora sí que los que llevan la justicia social, la paz, la equidad y la democracia, y son ellos los que ahora están ocultando toda esta información, ¿qué podemos esperar, no? Algo que sí nos queda muy claro es que después de esto no podemos dejar de prestar atención, amigos. Están pasando muchas cosas en el mundo, es cierto, están pasando muchísimas cosas en mi amado México, pero no podemos dejar que únicamente lo que está pasando en México nos quite la visión de todo lo demás que está pasando. Hay muchas cosas pasando en el mundo que son igual de importantes que lo que está pasando en México, ¿eh? No podemos asumir que porque un tema es mucho más escandaloso que el otro, pues no va a pasar nada, que alguien más va a arreglar lo que está pasando, ¿no? Esto no es un chisme de farándula, de artistas, ¿no? Esto es un escándalo de Estado con ramificaciones internacionales, porque ya estamos viendo que ha salpicado a muchas grandes figuras políticas, empresariales, miren que hasta de la corona han salido salpicadas en esto. Pero también vemos que hoy están salpicando otra potencia militar como lo es Irán, porque al parecer ellos también tienen acceso a esa información. Y les digo, casualmente ahora vemos que hay movilizaciones de armamento estadounidense. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto miedo del presidente en turno de los Estados Unidos para que Irán no saque esa información, no? Porque vemos que están haciendo de todo con tal de que no salgan páginas nuevas de los archivos Epstein. Y gente que ya los ha leído ha dicho que ha salido asqueada. Hablaban de muchas, solo han soltado así como pistas que nadie ha logrado conectar, pero siguen, los que ya leyeron los archivos, pues ni siquiera se atreven a decir los nombres de las personas que están ahí. Pero les digo, para que digan que el nombre del presidente de los Estados Unidos está más de 1 millón de veces, por supuesto que no es el único, por supuesto que hay muchos más políticos. Sale Clinton, salen figuras de la política mexicana que luego se quieren dar golpes de pecho como paladines de la justicia y señalan a los demás. Por algo salen en los archivos, ¿eh? Y no creo que salgan nada más en los archivos porque los quisieron invitar a ver las carreras de caballo en Ascot o un partido de tenis. No, por algo salen en los archivos, amigos, ¿eh? No compren el cuento. Dice nuestro amigo Luis González 9722, la justicia está desbalanceada en USA, Alba. Desafortunadamente sí. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que le exigen justicia al mundo y ellos la tienen bien desbalanceada. Y no es que en otros países no esté desbalanceada, por supuesto que sí. Pero cuando te jactas de ser el país que exige justicia al mundo,
por lo menos deberías de poner el ejemplo, porque como decía mi abuelita, lo que estamos viendo ahora de los Estados Unidos es que son candil de la calle y oscuridad de su casa. Le piden al mundo justicia, le piden al mundo democracia, le piden al mundo que respete los derechos humanos, y en Estados Unidos están atropellándole los derechos humanos a todos, inmigrantes, ciudadanos, no importa. Está siendo todo esto parejo. Amiga, bienvenida. Nuestra amiga Lourdes Rodríguez, 7431, dice: hola amigos, saludos desde México hasta Argentina. Saludos hasta la bella Argentina, cómo no. Gracias, amiga, por estar aquí, por ayudarnos a moderar el chat. Dice Miguel Peralta: tiene que hablar universal, es muy mexicano, es demasiado airgados. Amigo, pues es que soy mexicana. Yo creo que hablo universal. Puede ser que algunos términos, pues no los mencionemos iguales, pero yo creo que los términos que dije me los pueden entender de cualquier lugar en donde nos estén viendo, donde nos estén escuchando. Déjenmelo saber en el chat si no me entendieron algo. Yo creo que hablo un español universal. Puede ser, les digo, que alguna terminología la utilicemos distinto, pero yo creo que el mensaje en general sí nos quedó claro, ¿verdad? Dice Gustavo Rez: ya estuvo de políticos corruptos. Ojalá que sí, por eso les digo, amigos, fijémonos muy bien a quiénes elegimos. Porque, híjole, acuérdense que en campaña todos son ángeles caídos del cielo, todos, híjole. Jesucristo se quedó corto con un político en campaña. Nadie es más bueno que un político en campaña. Y luego elegimos gente para puestos populares porque creemos en un nuevo partido que llega según a querer limpiar, y son chapulines que vienen de otros partidos con un historial de corrupción que solo se meten en el partido porque está muy fuerte y quieren el poder por el poder, como sea. Y entonces la gente, muchas veces nosotros como ciudadanos votamos por el partido sin fijarnos a quiénes están postulando. Entonces, ojo, porque la corrupción no es algo que por ser una institución política se les laven todas las culpas. Los humanos somos humanos y las culpas que tenemos, las mañas que tenemos, no porque nos vayamos a meter a alguna institución política se nos quitan en automático. Las seguimos arrastrando. Por eso, ojo, muchísimo ojo a quienes votan. Dice Dai Salvatierra: todos los latinos reconocemos los términos de los demás países de la región, se entiende todo. Muchas gracias. Yo creo que también, porque luego yo veo contenido de algunos creadores de contenido de otros lados y entiendo perfecto. Obviamente el acento cambia. Yo no me encuentro acento porque pues así hablo. Estoy segura que tengo un acento. Los hermanos argentinos, colombianos, venezolanos me lo van a sentir. Los hermanos cubanos de cualquier otro lugar, yo les encuentro un acento que estoy segura que ustedes no se sienten al momento de hablar porque nuestro oído está acostumbrado a ese acento. Pero pues sí. Dice Araceli Gobea: creo los más culpables son los padres de las menores. ¿En dónde estaban esos tutores? Esto es realmente una avalancha. Los padres, ¿dónde estaban? Muchas de estas chicas estaban en situaciones vulnerables, entonces se vuelven las víctimas mucho más fáciles. Pero es una red muy grande de culpabilidades. Pero en sí tenemos que reconocer que las chicas son las víctimas. Y que ahora resulta que Maxwell, una criminal que le dieron 20 años de cárcel, tiene la desfachatez de decir que las engañaron. Háganme el favor. ¿Cómo la van a engañar si ella era una mujer adulta? ¿Cómo va a decir que una niña la engañó, que le mintió con la edad? ¿Y tú como empleador no te pones a verificar? Luego con esa red que manejaban, si supuestamente te estaban engañando con la edad y suponiendo que te dijeron que eran mayores de edad, ¿por qué grababas? ¿Por qué firmabas las conversaciones? ¿Por qué llevabas un registro de todo si eran relaciones consensuadas entre adultos? Está muy raro, ¿no lo creen? Si entre dos adultos deciden algo, ¿por qué hay grabaciones? ¿Por qué hay fotografías? ¿Por qué hay tantos registros? Si las chicas eran adultas. Se los dejo de tarea, nada más para
para que vean el cinismo y la desfachatez de esta mujer. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.